Buenos días, alumnas. Ahora vamos a abordar lo que son los mecanismos ocultos de la alienación. Bueno, dirán ustedes, ¿qué es eso de mecanismo oculto de la alienación? Aquí hay una imagen, si se dan cuenta, hay una imagen donde hay una mujer que precisamente no tiene rostro, no tiene rostro, como que su rostro fue atrapado o fue encarcelado de lo que es ella, ¿no? Y la alienación tiene que ver con eso, con la pérdida de la personalidad o de la identidad de una persona. Un proceso mediante un individuo se convierte en alguien meramente ajeno a sí mismo, como que ese sujeto que, como decía Michel Foucault, el sujeto que le han robado su subjetividad, que el sujeto que no piensa sino que es pensado, el sujeto que no habla sino que es hablado, ¿no? Eso es la alienación. La alienación es la cuestión de, como dice la Real Academia, puede producirse cuando una persona o un grupo modifica su conciencia. Entonces es como la pérdida de lo que somos nosotros, ¿no? La subjetividad te la roba muchos aparatos ideológicos, como los medios de comunicación, ¿sí? La alienación, dice Marx, que es la explotación del hombre por el hombre y es la pérdida de la propia autonomía y la libertad del sujeto. El sujeto, decía por ahí Marx, que el apio, es como decir, es la cuestión que tiene que ver como la iglesia, por ejemplo, te dice, eh, no importa si eres pobre, al final vas a ganarte el reino de los cielos, ¿no? Eso es una frase meramente cruel porque da tanto a entender que no tienes el derecho de luchar, sino que debes de ser únicamente, te tienes que, pues ahora sí que sostener o obedecer lo que tu condición social es, ¿no? Es decir, la parte esta de que te vas a ganar el reino de los cielos es que de que vas a sufrir aquí, pero que el día de mañana te vas a ganar el reino de los cielos es algo meramente cruel y despiadado. El- Uno de los mecanismos ocultos de la alienación es el verbalismo, como un ocultamiento de la realidad por envoltura simbólica. Uno de los mecanismos a través de los cuales la educación tradicional suele ocultar la realidad es en el énfasis unilateral en la palabra, en detrimento de la observación sistemática y la experiencia vivida. El verbalismo, la forma en cómo el verbalismo se presenta, es una forma de obedecer, inclusive una forma de someter al sujeto, ¿no? Pensar que eh, los aparatos ideológicos tienen el poder, es como decir que son estructuras o instituciones que son intocables, ¿no? Y que surgen como una manera únicamente de manipular al sujeto. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, el punto que tiene que ver con los gobiernos, con la religión, que al fin y al cabo la religión es algo creado por el hombre mismo y que viene como una forma de una lucha constante por las ideologías que cada sujeto tiene, ¿no? Y otro, el verbalismo conlleva a la manipulación, pero a la valoración monopólica de la lección como un trueque de palabras a ser oídas, fijadas y repetidas, y se edifica como una red meramente simbólica hueca que influye en la manera como el individuo piensa, ¿no? Y actúa para que se desconecte con lo que es él, ¿no? Se fuerza al espíritu observador, se deja a un lado la parte, por ejemplo, en el niño se moldea como una especie de superestructura que debe de obedecer a lo que el orden social quiere y se somete a que no piense, ¿no? A que no razone, a que no... Y al fin y al cabo sea un sujeto más de la reproducción social. Y ahí viene la parte esencial. Somos parte de la reproducción social o cuándo vamos a lograr la transformación social. Yo creo que todo es meramente una reproducción social de soldaditos que caminan hacia la misma línea y que no pueden romper el molde de lo que le impone la sociedad. Lo otro es el congelamiento de lo real. Muchas veces pues la realidad queda oculta, disimulada púdicamente tras el mando de las palabras. Y otro mecanismo que influye es presentar al sujeto como la realidad como algo meramente estático o meramente determinista. Es como algo meramente que no trasciende, sino que es prácticamente como aquello
que si naciste en condiciones en las cuales tienes que sostenerte. Es decir, la realidad es algo ya hecho. Como decía la doctrina filosófica, el determinismo. El destino determina tu vida, es algo meramente erróneo, ¿sí? Y esto es algo importante determinar. La realidad es una cuestión de movimiento meramente dialéctico, como decía Hegel, ¿no? Todo está en constante movimiento y no es algo estático. Pero no explicarse, ni valorarse, ni transformarse, sino navegar como un sujeto que tiene que sostenerse a lo que el sistema dice, a lo que los otros dicen. Esto es algo que no debe ser así, ¿no? Pero que a un grupo social le conviene que sea así, ¿no? Otro punto importante es que en realidad la historia le hacen los héroes, que son perfectos mitos. Pero si la historia hacen los héroes, ningún alumno podrá hacer historia. Esto es importante. Decía Marx que todos los autores, todos los pensadores únicamente interpretan la realidad. Lo importante no es interpretar la realidad, sino transformar la realidad, ¿sí? Por lo tanto, la mayoría queda marginada del proceso histórico, ¿sí? Y queda sometida a lo que hace un régimen político, económico, y que influye en la iglesia como una forma de control social hacia el individuo para que deje de pensar y sea pensado hacia lo que ellos quieren, no a lo que tú quieres, ¿sí? Es algo cruel. El formalismo, la cuestión de las estructuras donde tiene que ver una cuestión alienada del sujeto para que no pueda pensar por sí mismo, ¿no? Se olvidan de la esencia de lo que es esta situación que influye en la manera en cómo piensa, en cómo actúa y que debe de cumplir con los lineamientos meramente rígidos y estereotipados que influyen en la sociedad, ¿no? Eso es algo también que influye en la manera en cómo cada individuo. Pero al fin y al cabo la alienación es parte del miedo al mismo tiempo. La alienación es una copia fiel, una copia de lo que hace el otro. Si te pones un tatuaje, tú lo haces. Si tú fumas, si él fuma, tú fumas. Si él se emborracha, tú te emborrachas. Es una alienación a lo que es una copia de lo mismo. La alienación influye a ello. Decía por ahí Hugo Severman que los sujetos realmente hacen buenos discursos, pero que no sostienen esos discursos. Sí existe mucho lo que es el predicado, pero sin que haya sujeto que lo sostenga lo que dicen. Y bueno, todo esto es parte de lo que vemos actualmente, de educación bancaria, que influye en la manera en que el sujeto, lo que Freire decía, que el maestro almacena en el sujeto, en el alumno, lo que es los contenidos sin que éste lo cuestione, ¿no? Entonces, ¿qué proponemos? Pues proponemos que haya asertividad dentro de la escuela, una asertividad que yo piense lo que yo creo, no lo que los demás dicen. Y si no les gusta, pues ahora sí que hay libre derecho de hablar y de pensar. Entonces, esto es el plano meramente de la alienación, que constantemente lo vivimos todos los días. Si no piensas como yo, no te acepto, ¿no? Entonces, una escuela que no genere la asertividad y la empatía, pues yo creo que va a seguir aunada hacia la reproducción social y hacia la cuestión meramente manipulada de lo que existe, ¿sí?